Hola, buenas. Mi nombre es Vanessa Molina y te doy la bienvenida a Aprender Español con la Andaluza Divertida. Como ya expliqué en el podcast anterior, que si no sabes de qué estoy hablando y si no lo has escuchado, te recomiendo muy mucho que vayas a escucharlo o a verlo porque te ayudará a comprender de qué voy a hablar hoy y de qué está pasando en el día de hoy. Hacia dónde vamos, cuál va a ser mi siguiente podcast y de dónde vengo, porque hoy hablo de lo que estoy hablando. Así que si lo has escuchado, maravilloso, ya sabes de qué voy a hablar hoy. Y si no lo has escuchado, para esto, vete al podcast anterior en el que hablo de A, ya lo vas a ver, que se llama podcast MCER A, niveles A, y allí explico todo lo que deberías saber antes de escuchar este podcast. Si ya lo has hecho y sabes de qué estoy hablando, perfecto. Comenzamos. Bueno, hoy vamos a hablar del nivel B del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que a su vez se divide en dos, en B1 y en B2. Primero voy a hablar del B1 y después hablaré del B2. Voy a dar dos tipos de ejemplos antes de empezar a hablar sobre los niveles. Voy a diferenciar entre ejemplos A y ejemplos B. Cuando hable de ejemplos A, estos ejemplos van a enseñar cómo aplicar los conceptos de la gramática en situaciones realistas. Así, los estudiantes pueden desarrollar las habilidades prácticas en el idioma español. Tienes que recordar que es importante proporcionar a los estudiantes siempre oportunidades para practicar y aplicar la gramática en contextos significativos y relevantes para cada estudiante. Y después voy a hablar de ejemplos B. Estos ejemplos proporcionan una visión más clara de cómo se trabajan los diferentes aspectos de la gramática en cada nivel y centrándome en tiempos verbales y sus usos específicos. Es importante que los estudiantes comprendan y practiquen estos conceptos para poder desarrollar una competencia comunicativa en el español. Entonces, el nivel B1 se llamaría nivel umbral, es conocido como un momento muy crítico, muy significativo en el camino hacia la competencia de la segunda lengua o tercera, de la siguiente lengua, en este caso el español. En este nivel, los estudiantes muestran un dominio básico del idioma y una mayor confianza en su capacidad para comunicarse. Vamos a ver las habilidades y los conocimientos que implican este nivel. Siempre voy a dividir en 4 cada uno de estas habilidades y conocimientos. Número 1, la comprensión auditiva. En el nivel B1, los estudiantes son capaces de comprender conversaciones y discursos cortos sobre, por ejemplo, temas familiares como la vida cotidiana, el trabajo, los viajes o la salud. Y también pueden entender la información principal y algunos detalles específicos, siempre y cuando el hablante hable claramente y a un ritmo moderado. Por ejemplo, pueden entender instrucciones simples, hacer preguntas sobre horarios o precios y también pueden seguir una conversación telefónica básica. Ejemplo A. Escuchar un diálogo entre dos personas en una tienda, donde una pregunta por el precio y la otra responde dando información sobre el precio y las características del producto. Ejemplo B. Escuchar un diálogo donde una persona exprese deseos o sugerencias, utilizando el presente del subjuntivo. Por ejemplo, espero que tengas un buen viaje o te recomiendo que veas esa película. Número 2, la comprensión lectora o la comprensión de lectura. Los estudiantes de nivel B1 pueden leer y comprender textos cortos y simples, como correos electrónicos, mensajes de texto, anuncios, horarios, menús o cartas personales.
pueden identificar la información principal, los detalles específicos y el propósito general del texto. Por ejemplo, pueden leer y entender un correo electrónico sobre planes para el fin de semana, o un anuncio sobre un evento local, o incluso un artículo breve sobre la salud, por ejemplo, y consejos para esta. Ejemplo A. Leer un correo de un amigo que describe sus planes para el fin de semana. Incluye actividades como ir al cine, salir a comer, visitar un museo. Ejemplo B. Leer un texto donde se presenten instrucciones o consejos utilizando el presente de subjuntivo. Es importante que hagas ejercicio. Te aconsejo que estudies para tu examen. Número 3. Producción oral. En el nivel B1, los estudiantes son capaces de comunicarse de manera efectiva en situaciones cotidianas y normalmente predecibles. Pueden participar en conversaciones simples sobre temas familiares, expresar opiniones, hacer y responder preguntas y compartir información personal. Por ejemplo, pueden hablar sobre sus gustos y sus preferencias, describir experiencias pasadas, tienen que controlar los pasados, y pedir y dar direcciones. También pueden hacer planes para el futuro y hablar sobre sus rutinas diarias. Ejemplo A. Participar en una conversación sobre cosas que les gustan y sobre la descripción de actividades que se realizan en el tiempo libre y expresan preferencias personales sobre ellas. Ejemplo B. Participar en una conversación donde se expresen preferencias u opiniones utilizando el presente de subjuntivo. Me gusta que haga sol los fines de semana. O prefiero que los restaurantes tengan opciones vegetarianas. Y 4. Producción escrita. Los estudiantes de este nivel B1 pueden escribir textos simples y coherentes sobre temas familiares, como experiencias personales, intereses, actividades cotidianas, planes, viajes. También pueden escribir correos electrónicos, cartas informales, mensajes de texto, notas, utilizando un lenguaje claro y adecuado al contexto. Por ejemplo, pueden escribir un correo electrónico a un amigo sobre sus vacaciones recientes o incluso una carta de agradecimiento o un mensaje para confirmar los planes. Ejemplo A. Escribir un correo para organizar una reunión de estudio, incluyendo fecha, hora, lugar de encuentro. Ejemplo B. Escribir una carta o un correo electrónico donde se expresen deseos o sugerencias o recomendaciones utilizando presente subjuntivo. Espero que te diviertas en tus vacaciones. Te aconsejo que leas ese libro. En resumen, el nivel B1 del marco representa un punto de inflexión en el aprendizaje, en este caso del español, donde los estudiantes adquieren habilidades básicas de comunicación que les permiten participar en una variedad de situaciones de la vida real, con confianza y fluidez. Y es un paso crucial en el camino hacia la competencia lingüística del español. Sienta las bases para los niveles superiores. Ahora vamos a hablar de lo que se denomina el nivel avanzado, nivel B2. Representa un nivel intermedio alto de competencia del español. Aquí los estudiantes demuestran un dominio sólido del idioma y son capaces de comunicarse con fluidez y precisión en una variedad de situaciones. Vamos a hablar otra vez de estas cuatro habilidades que deberían poder catalogarse cuando se habla de un nivel B2. Número 1. Comprensión auditiva. En el nivel B2, los estudiantes son capaces de comprender discursos y presentaciones extensas sobre una amplia gama de temas, incluyendo temas abstractos. Por ejemplo, siempre que el hablante hable clara y naturalmente.
Pueden entender el propósito general del discurso, así como los detalles específicos y los matices del lenguaje utilizado. Pueden entender conferencias académicas, programas de radio, podcasts como este y entrevistas, incluso cuando el hablante cambia de tema. Ejemplo A. Escuchar un debate radiofónico sobre un tema de actualidad, donde varios expertos discuten sobre diferentes aspectos del tema y expresan opiniones divergentes. Ejemplo B. Escuchar un debate donde se expresen hipótesis o situaciones hipotéticas utilizando el imperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, si tuviera más dinero, viajaría por el mundo, o si pudiera, cambiaría de trabajo. Número 2. Comprensión de lectura. Los estudiantes con un nivel B2 pueden leer y comprender textos más complejos y extensos, como por ejemplo artículos de periódicos, informes, ensayos, ficción contemporánea, literatura especializada. Pueden entender información detallada y argumentos complejos, con los matices del lenguaje utilizado, así como identificar el propósito y la intención del autor. Por ejemplo, pueden leer y entender un artículo de opinión sobre un tema controvertido, un informe técnico sobre un tema especializado o una novela popular en español. Ejemplo A. Leer un artículo de opinión en un periódico que analiza los pros y los contras de una ley propuesta por el gobierno, presentando argumentos a favor y en contra de esta medida. Ejemplo B. Leer un artículo que presente narraciones o descripciones en el pasado utilizando el pretérito perfecto de subjuntivo. Espero que hayas disfrutado de tus vacaciones. Me alegra que hayas superado el examen. 3. Producción oral. En el nivel B2, los estudiantes son capaces de participar activamente en discusiones y debates sobre una amplia variedad de temas, expresando opiniones, argumentando puntos de vista y respondiendo a preguntas de manera coherente y persuasiva. Pueden utilizar un lenguaje preciso y variado, adaptando su discurso al contexto y al público. Por ejemplo, pueden participar en debates sobre temas sociales, políticos o culturales. Pueden dar presentaciones formales sobre temas académicos o profesionales. Y pueden participar en entrevistas de trabajo o debates grupales. Ejemplo A. Participar en un debate en clase, por ejemplo, sobre el cambio climático, donde se presenten argumentos a favor y en contra de medidas gubernamentales para abordar el problema y se intercambian opiniones con los compañeros de clase. Ejemplo B. Participar en una conversación donde se hagan recomendaciones o se expresen deseos en el pasado, utilizando el pretérito perfecto de subjuntivo. Por ejemplo, me alegra que hayas encontrado un nuevo trabajo. O es una lástima que no hayamos visitado ese museo antes. Los estudiantes de nivel B2 pueden escribir textos claros, detallados y muy bien estructurados sobre una amplia variedad de temas, incluyendo textos formales como informes, ensayos, artículos de opinión y correos electrónicos formales. Pueden argumentar un punto de vista. Pueden también presentar evidencia y conclusiones de manera lógica y convincente y utilizar un lenguaje preciso y adecuado al propósito y al público. Por ejemplo, pueden escribir un ensayo analizando diferentes puntos de vista sobre un tema de actualidad. Pueden dar un informe sobre un proyecto de investigación, una carta de solicitud de empleo, un artículo de opinión para una publicación en un periódico o en una revista. Ejemplo A. Escribir un ensayo argumentativo sobre el impacto de la tecnología en la sociedad moderna, presentando evidencia y argumentos para respaldar una posición sobre el tema. Ejemplo B.
escribir un relato o un ensayo donde se presenten situaciones o eventos hipotéticos utilizando el imperfecto de subjuntivo. Si viviera en otro país, aprendería otro idioma. Ojalá tuviéramos más tiempo para viajar. En resumen, este nivel B2 del marco representa un nivel intermedio alto de competencia en español, donde los estudiantes adquieren habilidades avanzadas de comunicación que les permiten participar con confianza y fluidez en una amplia gama de situaciones de la vida real. Es un paso crucial hacia el camino de la fluidez y de la comprensión lingüística del español. Voy a dejar para descargar un archivo con toda la información de la que he hablado hoy. Y no te olvides que para que yo pueda seguir haciendo que todo esto sea gratis, creando contenido de forma gratuita y para que tú puedas beneficiarte de todo esto, solamente tienes que suscribirte, darle al like, darle a me gusta o dejarme un comentario. Todo me ayuda. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.